¿Cómo servir? ¿Alguna vez te has preguntado cómo servir? La respuesta sería como Jesús. Y se acabó de pronto la lección del día de hoy. Cerramos el Zoom y nos despedimos, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿sí o no? Como Jesús. ¿Es válido la respuesta? Claro que es válido la respuesta, porque el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Por cierto, ¿cómo servía Jesús? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey, siendo el ungido, vino a la tierra no a ser servido, como muchos Pas- buscan hoy, ¿no? Sino vino, Pastor, disculpa, sí, Marcos, capítulo 10, verso Marcos era. 45, sí, Marcos 10, verso Gracias, 45, ¿sí? Ok. gracias. Entonces, él dice, ¿no? Que no ha venido a ser servido, sino ha venido a poner servicio, su vida en servicio a los demás. Y lo mismo pide también de sus discípulos, lo mismo encomendó a sus discípulos. Y si de pronto decimos, ¿cómo servir? Y yo te digo, como el Señor Jesucristo, quizás habría un motivo de decir, ah, bueno, pero era el Señor Jesucristo, ¿no, pastor? Porque, a ver, después de Jesucristo, ¿quién sirvió como él? No hay la Biblia, es imposible. Y podríamos llegar a pensar eso, ¿no? Y ciertamente no creo que haya algún hombre que haya servido como Jesucristo, pero sí la Biblia nos habla de hombres que han anhelado, que han intentado, que han seguido las pisadas del Maestro. Y el día de hoy quisiera mencionarte uno, por ejemplo. Uno de ellos fue Pablo, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo llegó a ese punto de decir, imítenme como yo imito a Cristo. Pero Pablo diría esto por vanagloria, por alabarse, por soberbia. No, definitivamente Pablo no lo está diciendo porque quiere alabarse o de pronto él se cree perfecto, sino Pablo lo está diciendo porque algo podemos ver en Pablo, por qué él dice esto, porque el servir como Cristo no se trata tanto de qué cosas hago, si hago milagros como Jesucristo hizo, sino se trata de la actitud con el que sirvo al prójimo. No se trata de cantidades, sino se trata de calidad o cualidad al momento de servir. No se trata de lo que el mundo pueda ver, lo externo, ¿no? Lo maravilloso, lo pomposo, sino se trata de cómo está mi corazón al momento de servir. Y es por eso que Pablo decía esta frase, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque su actitud era dar su vida por los demás, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Su actitud era ser el pequeñito, ¿no? El que estaba ahí sirviendo a los demás, siendo él, habiendo él tenido un encuentro con el Señor, habiendo él tenido anteriormente un cargo, ahora vemos a Pablo con esa actitud de servir al prójimo. Y mira lo que le escribe Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 2, esto sí te voy a pedir que lo busques, del verso 1 en adelante. Mira qué les escribe a la iglesia de Filipos. Esto nos revela un poco por qué es que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Búscalo y si lo encuentras me haces un like. Muy bien, entonces Filipenses 2 dice, ¿no? Verso 1 en adelante, mira lo que escribe Pablo, ¿sí? De 1 en adelante. Vamos a leerlo juntos, dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Las cosas que Pablo hacía no lo hacía por contienda, ni por vanagloria, ni por levantar su propio nombre, ni porque lo alaben, sino lo hacía en un mismo sentir. Mira lo que dice. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando servimos tenemos que tener esta actitud de estimar al prójimo como si fuese superiores a nosotros. Este es un pensamiento totalmente contrario al mundo, ¿no? En el mundo sueles escuchar frases como que ¿quién te has creído tú? O con quién crees que te has metido, como que siempre viendo lo nuestro, viendo nuestro yo antes que ver al prójimo, ¿no? En el servicio tenemos que tener una actitud, como dice Pablo acá, como viendo a superiores
a los demás, ¿no? O sea, no mirando cada uno por lo suyo, verso 4, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo por lo de los otros. Entonces aquí viene la clave de todo. Mira, dice verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo que tengamos el mismo sentir, la misma actitud, el mismo propósito también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era? ¿Cuál es ese sentir? Lo va a decir en el verso 6. Mira, ¿cuál era ese sentir que hubo también en el Señor Jesucristo, el cual Pablo ahora está tratando de imitar ese mismo sentir? Dice el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo era Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo, es el que estuvo con Dios, es el que creó todo. Pero él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El máximo ejemplo de servicio o la actitud que radicó en Cristo fue de que Él se despojó de lo que Él era, de que Él es Dios, y se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo. Esto lo podemos resumir con una sola palabra: humildad. Para servir al prójimo, para servir al Señor, necesitamos sí o sí tener humildad. Ese fue el sentir y la actitud de nuestro Señor Jesucristo, y también fue la de Pablo. Y eso es lo que todo siervo de Dios necesita al momento de servir. ¿Cómo servir? Con humildad. Pero esta humildad trae mucho, es como que podríamos decir, es una sola palabra y de pronto ejemplos prácticos, pastor, de cómo servir con humildad. Vamos a ver un caso en el que Pablo aplicó todo este sentir del cual está escribiendo él. Y eso está en 2 Corintios capítulo 12, verso 14 en adelante. Te pido que lo busques porque vamos a ir desglosando verso a verso y vamos a ver cómo es que Pablo realmente no solamente lo dijo, sino lo vivió en carne propia, ese sentir que también hubo en Jesucristo. Y eso va a dar respuesta a cómo servir al Señor en esta ocasión, visto desde esta perspectiva de la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ver cómo es que Pablo aplica, y esto lo hace carne, lo hace propio en su vida, y él aplica todo este principio de tener este mismo sentir que también tuvo el Señor Jesucristo. A veces, hoy en el mundo, el que menos dice, no, sí, yo también quiero servir. Pero decíamos, el servir en el Señor es muy distinto, o el ministro, porque también es muy distinto al concepto que existe en el mundo. En el mundo tú dices un ministro, carrazo, lunas polarizadas, guardaespaldas, buen sueldo, eso es el ministro, ¿no? El servidor público también, ¿no? Pero el servidor, el siervo en las cosas del Señor, vas a ver que va a ser todo lo contrario. Necesita muchas veces despojarse de sus propias comodidades, y el ejemplo nos lo dio Cristo, y muchas veces humillarse, buscar el bien del prójimo, ¿no? O sea, eso es ser siervo, ¿no? Entonces, eso va a determinar un servicio correcto y agradable a los ojos de Dios. Entonces, más que darte respuestas cómo servir, de decirte cosas, lo que te quiero decir, cuál debe ser tu actitud al momento de servir. Mira lo que dice el verso 14 de 2 Corintios capítulo 12, ya que estamos ahí, dice: les cuento brevemente un poco el contexto de la iglesia de Corinto, ¿sí? Brevemente. La iglesia de Corintios, Pablo lo va a fundar en su segundo viaje misionero, cuando allá por Hechos 18, si no me equivoco, cuando ya vamos a llegar justo en nuestro estudio de verso a verso, Pablo va a fundar esta iglesia, ya llega por primera vez, funda esta iglesia, luego se va, envía una carta, se entera que en Corinto ahí están pasando cosas
desagradables, no cosas no muy ejemplares. Pablo los va a exhortar en amor en su primera carta. Luego incluso la iglesia de Corinto va a llegar a hablar más de Pablo y va a permitir que dentro de la iglesia se formen ciertos líderes que tenían apariencia de siervos, pero en el fondo eran trasquiladores de ovejas, por así decirlo, ¿no? Estaban haciendo las cosas por otros intereses, y de tal manera que esto a la iglesia de Corintios les va a llevar incluso a cuestionar el ministerio de Pablo e incluso en algunos casos a menospreciar el ministerio de Pablo. Y Pablo siguió amando a esta iglesia. A pesar de eso, Pablo les va a enviar una segunda carta, la que estamos leyendo o la que vamos a leer, y los va a visitar por tercera vez. Y no necesariamente entonces el trabajo que Pablo había hecho en esta iglesia de sostenerla, estar un año ahí enseñándoles, discipulándoles, no necesariamente fue correspondido por la iglesia, sino se contaminó tanto así de que cuestionaban el ministerio de Pablo. Y vamos a ver cómo es que Pablo ahora les habla a la iglesia al enterarse de todo esto. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Es decir, ya los había visitado 2 veces. La primera vez en el que fundó la iglesia, la segunda vez cuando hubo pleitos y acusaciones en contra de Pablo, y Pablo por no hacer más problemas se retiró, pero ahora está dispuesto a volver después de enviar esta carta, ¿sí? Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué aprendemos en este versículo? Lo que aprendemos en este versículo, que Pablo sirvió o servía a la iglesia de Corintio, ¿cómo? No buscando su propio bien, sino el bien del prójimo, el bien de la iglesia. Dice, mira lo que dice, no os seré gravoso, ¿no? O sea, no voy a hacer carga para ustedes, no los voy a agraviar, no me voy a aprovechar de ustedes, le está diciendo. Y les dice, no busco lo vuestro, no busco sus bienes, no busco beneficios, sino busco a ustedes, su corazón. La motivación de Pablo, como dice, no era la lana, era realmente la oveja. Su servicio no perjudicaba al prójimo ni a la iglesia, muy por lo contrario, él no era gravoso. ¿Qué sucedía? Que Pablo, debido a la inmadurez que había en Corintio, Pablo se negó a aceptar ofrendas de parte de la iglesia de Corintio. Entonces, como Pablo se negó a aceptar ofrendas, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por básicamente dos motivos encontramos en la Biblia. Uno de los motivos es que se habían introducido otros falsos maestros cuya finalidad era trasquilar, bueno, cuya finalidad era aprovecharse económicamente de la iglesia. Y Pablo, para marcar distancia de ellos, Pablo dice, yo no voy a recibir. Para identificarse de ellos, él dice, yo no voy a recibir, dice, primero. Segundo, porque la iglesia de Corintio era inmadura y Pablo constantemente los estaba corrigiendo. Y una iglesia inmadura no estaba en la capacidad de sostener el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque iban a usar de una manera incorrecta este apoyo que le iban a dar a Pablo. Iban a decir, pero si nosotros le hemos ayudado. Entonces Pablo está cuidando el corazón de la iglesia de Corintio, ¿correcto? Y es por eso que en otros capítulos tú vas a encontrar donde dice, aunque es mi derecho, yo renuncio a ese derecho, dice Pablo. Renunció y dice, con mis propias manos trabajé incluso para yo ayudar a los que me acompañaban. Ese era Pablo. Entonces te he dicho cuáles eran los motivos por el cual Pablo desechó o dijo no a la ofrenda de los corintios. Pero básicamente aquí lo que estamos viendo es que Pablo les está diciendo, no soy gravoso, no soy el servicio de Pablo no perjudicaba al prójimo. El servicio de Pablo no estaba fundamentado en malas motivaciones. El servicio de Pablo no buscaba su conveniencia personal, sino por lo contrario, el servicio de Pablo no buscaba la lana, sino al contrario, buscaba realmente edificar a la oveja, ¿no? Pablo ni siquiera buscaba reconocimiento de parte de la iglesia, no buscaba un reconocimiento material de ofrendas, riquezas, nada de eso, sino buscaba bendecir la iglesia.
Y por eso pone una frase ahí, ¿no? Al final de este versículo, mira lo que dice. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino para los padres para los hijos. ¿Y qué significa esto? Que Pablo se está poniendo como padre espiritual de los corintios y está diciendo, está haciendo una comparación. En casa, ¿quiénes proveen en el hogar? ¿Los hijos para los padres o los padres para los hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedes esperar algo de tu hijo de 5 años diciendo, oh, sí, el día de hoy va a traer su sueldo? No, o sea, sino, muy por lo contrario, ¿no? Los padres somos los que vamos a proveer para nuestros hijos, ¿no es cierto? Y eso habla de madurez y de responsabilidad. Y Pablo lo que le está diciendo, yo he sido llamado a proveerles a ustedes espiritualmente, a edificarlos, a discipularlos. Y es mi responsabilidad con Dios. Y no estoy buscando nada a cambio de ustedes porque los considero mis hijos. Entonces, aquí vemos a Pablo buscando un servicio y un bien del prójimo. ¿Cómo debe de ser mi servicio al Señor? Siempre buscando el bien del prójimo. Jamás debe ser hecho con una motivación extraña, con una motivación personal. Jamás debe ser buscando mi propio bien. Bueno, voy a servir en la iglesia o voy a evangelizar a tal persona para ver qué provecho le saco. Si hay ese tipo de pensamientos en un siervo, en un servidor del Señor, quítate ese pensamiento. En el servicio del Señor lo que tenemos que buscar, ¿qué es? El bien del quién? Del prójimo. Y aunque no necesariamente va a ser correspondido, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que no fue correspondido. Y Dios mismo, Jesús mismo fue así con nosotros. Cuando Jesús vino y murió por ti y por mí, y ese es su servicio, ese es el más grande servicio que hizo Jesucristo, fue entregar su vida, dice, por ti y por mí, según Filipenses. Él lo hizo por lo que tú tienes o lo hizo por ti. ¿Qué es lo que Jesús salvó en la cruz? ¿Tus bienes o tu vida? Cuando Jesucristo puso su vida por servicio por ti y por mí, lo hizo por ti y por mí, y no lo hizo por nuestras posesiones. Y de ahí sale la frase, el Señor no está tan interesado en nuestro dinero, sino en nuestra alma. Y lo mismo ejemplo, las mismas pisadas, está siguiendo Pablo. Entonces la pregunta sería, mis hermanos, esta noche, ¿qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué te motiva a servir al prójimo? ¿Porque buscas algo a cambio o porque realmente quieres el bien del prójimo? ¿O porque realmente quieres agradar a tu Señor? Entonces, uno de los puntos de cómo servir a Dios es buscando el bien del prójimo y no mi propio bien. Amén. Primer punto, anótalo. Verso 15, mira lo que dice. Y yo con el amor, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Entonces vemos que el servicio de Pablo no era algo obligatorio, impuesto, engorroso, pesado, aunque era pesado, pero él no lo veía así, sino dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Muchas veces gastamos lo nuestro, tiempo, estudio, sacrificio, pero con caso, espero que valoren mi esfuerzo, a veces decimos, ¿no? Pero aquí Pablo dice que lo hace con el mayor placer. Y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, le dice. Ese debe ser la verdadera actitud de un creyente al momento de servir. En amor, por amor y con amor. En amor porque estás en Cristo. Con amor porque lo vas a manifestar amor de parte de Dios. Y por amor porque amas a esa alma. Ese es una verdadera actitud de un siervo de Dios. Nuestro servicio a Dios no debe estar condicionado a otros intereses, al estatus, a la economía, a que si me simpatiza, no me simpatiza esa persona a quien yo le voy a servir en el amor del Señor, sino nuestro servicio a Dios debe estar condicionada por el amor de Cristo en mi vida, por lo que Él ha hecho por mí y por ti también. Amén. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. Ciertamente, el servicio requiere sacrificio, desgaste. Ahora mis hermanos, los jóvenes
jóvenes les digo a todos, 9 de nuestra iglesia se están preparando todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde prácticamente, en el Instituto Bíblico. Ha tenido un costo simbólico, cierto, antes era más caro, cierto, ahora el costo es simbólico porque muchos de los maestros del instituto también lo están haciendo por amor, ¿sí? El costo es simbólico prácticamente, pero lo que yo valoro más que el costo, todo eso, lo que quiero llegar es al punto de que muchos de los que están sirviendo o se están preparando ahorita para servir mañana, por así decirlo, algunos han pedido permiso en sus trabajos. Si sábado trabajaban hasta las 2, ahora van a trabajar hasta las 10, otros hasta las 12. Requiere tu tiempo, ese tiempo lo puedes usar para descansar, pero se están gastando a sí mismo, ¿no? Pero va a ser por amor a Dios y por amor a las almas. Entonces yo los animo a aquellos que han tomado ese paso. Y ese es un ejemplo, y así podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿Tú comprendes, percibes que te estás gastando en algo por edificar otras vidas, por ayudar a alguien más? Ya hemos visto el primer punto. Definitivamente no debe haber otros intereses. Aquí vemos que Pablo lo está haciendo por amor. Entonces, mis hermanos, yo los animo a que cuando sirvan, ¿cómo servir? Con amor. Háganlo con amor. Y que sea un placer, que sea un privilegio servir a Dios. Que no sea una carga pesada. Ah, el pastor me dijo que venga a repartir verdura. No, sino debe ser con amor lo voy a hacer por mi prójimo, con amor lo voy a hacer por el Señor. Yo veo aquí a Sofía cuando se esfuerza y hace sus materiales, sus diapositivas y todo eso, y cuando graba su clase y no sale bien y lo vuelve a grabar y no sale bien y viene Hakan y le interrumpe y tiene que ir a atender a Hakan, calmarlo y después de nuevo viene a grabar, se está gastando, ¿no? O sea, a sí misma, ¿no? Su tiempo, su esfuerzo, su tranquilidad, pero no creo que lo haga con un interés de que de pronto la iglesia le pague, definitivamente no, lo hace porque ama a los niños, lo hace por amor, con amor y en el amor de Cristo. Y así, mis hermanos, podemos tener muchos ejemplos. Los animo a que si estás dispuesto a servir al Señor, hazlo con amor, a pesar de que ese amor muchas veces no vaya a ser correspondido. Como dice Pablo aquí en el verso 15, la segunda parte dice, aunque amando más, sea amado menos. ¿Y puede ocurrir eso? Claro, porque si ocurrió con Pablo, Pablo amaba a la iglesia de Corinto y fue recto también con la iglesia de Corintio y va a corregirlos a la iglesia, y a causa de eso se va a ganar enemistades y problemas y pleitos en la iglesia de Corintio. ¿No te ha pasado que muchas veces por hacer el bien a cambio recibes una crítica, recibes un mal, un gesto de incomodidad, o ni siquiera se te dijo gracias? No siempre va a haber un reconocimiento a tu servicio, y como dice Pablo, aunque amando más, sea amado menos, pero él era consciente de eso, pero eso no era motivo para decir entonces no sirvo al Señor, no voy a bendecir a la iglesia de Corintios. A pesar de que en su inmadurez la iglesia de Corintios cuestionaba el ministerio de Pablo, Pablo siguió amándolos y va a ir en su tercer viaje misionero a verlos, a pesar del cuestionamiento. Entonces, mis hermanos, si nosotros no entendemos estos principios, déjame decirte que ni bien comiences a servir al Señor y lo estás haciendo en emoción, en tu carne, vas a terminar desertando y pateando el tablero diciendo, ¿sabe qué, pastor? No pasa nada con esto. Entonces, yo creo que el Señor está formando siervos de corazón en nuestra iglesia. Entonces, es necesario que recuerdes estos principios, ¿correcto? David Gusit es un comentarista, mira lo que dice. Hay dolor en las palabras de Pablo, pareciese que hubiere dolor, ¿no? Cuando él dice, aunque amando más, sea amado menos. Dice, pero Pablo no permitió que el dolor lo invalidara o que le robara el gozo de servir y vivir por su prójimo. Y eso es cierto. En una mala respuesta, una mala mirada, tu servicio no correspondido hacia una persona desagradecida, te puede causar cierta molestia, pero no permitas que esa molestia te invalide
que esa molestia te frustre y que esa molestia haga que no sigas sirviendo a tu prójimo. Tu primera reacción puede ser como que, ni más, ¿no? Como a veces puedes decir, pero que esa reacción no se quede ahí impregnada en tu corazón. Continúa, recuerda que has sido llamado. Si el Señor Jesús hubiera pensado así, definitivamente no hubiera ido a la cruz. Él fue a la cruz sabiendo que iba a ser rechazado, sabiendo que iba a ser golpeado. Él hizo la multiplicación de los panes sabiendo que muchos de los que iban a comer ese pancito con pescado, bien rico y frito, dice, iban a hablar mal de él. Iban a decir, preferimos que liberen a Barrabás antes que a Jesús. Él sabía que sus milagros, sus enseñanzas, no todos lo iban a corresponder, no todos lo iban a aceptar, pero aún así estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Amén. Entonces van 2 puntos, ¿no? 2 puntos. Primero, ¿cómo debemos servir? Buscando el bien del prójimo. Segundo, en amor. Amén. Dice el verso 16, mira lo que dice. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Y vamos a entender un poco esta frase, ¿ya? Es necesario explicarlo. Lo que decían, ¿saben qué era? Los corintios decían de Pablo, decían, Pablo ciertamente no ha recibido nuestras ofrendas, eso decía Pablo, ¿ya? No ha recibido, no ha sido gravoso, dice él, pero Pablo ha sido muy astuto, ha usado otras maneras para verse beneficiado a través de sus compañeros. Eso es lo que decía la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque aquel entonces hacían, dice, una especie de colectas para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y ciertamente una de las personas que llevaba esa colecta, esas ofrendas para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando un momento difícil, era Pablo, Tito, que lo acompañaba, sus compañeros de la misión. Entonces, aquí lo que decían eso de él, ¿no? Pablo es astuto, ¿no? Se las hace todas. Entonces, Pablo dice, pero asumiendo, como diciendo, no es que sea cierto, sino dice, pero asumiendo lo que están hablando la gente, ¿no? Lo que están hablando los corintios, pero admitiendo esto, imaginemos, ¿no? Que yo he sido carga, no, que yo no he sido carga, sino que como que soy astuto y he aprendido a engañarles. Él está diciendo, de eso me acusan, ¿no es cierto? Le dice, y ahora les hace la pregunta del millón en el verso 17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Lo que Pablo le está diciendo, ¿acaso yo les he engañado? Entonces, ¿qué determina esto? Que el servicio de Pablo fue transparente. Y aunque la iglesia dijera, oh, Pablo, qué astuto, Pablo sabía que hay alguien que los estaba viendo. Y Pablo sabía para quién servía, que era para el Señor, que todo lo ve. Pablo es el mismo que escribe en Colosenses 2:23 y dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, no para el ojo de los hombres. Y aunque el hombre, la gente, los de Corintios, los inmaduros, estaban pensando que Pablo de pronto había sido astuto, Pablo está diciendo, no es así, yo no los he engañado. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Les hace la pregunta, ¿no? Entonces, ¿esto qué habla? La transparencia con el que servía Pablo. Nuestro servicio, mis hermanos, tiene que ser transparente. Una de las cosas que a Dios le agrada es la transparencia, la integridad de sus siervos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, salimos de una campaña evangelística de puerta en puerta, un lugar alejado de Pachacútec, muy pronto, casa en casa, y de pronto decimos, Miguel, ¿cuántas casas tocaste? Uy, pastor, 100 casas. Wow, ¿no? Y de pronto el amigo se fue a dormir. No, no era así. Me tocó 2 casas, ¿no? Pero él dijo 100. Es un ejemplo, Miguel, no te ofendas, ¿no? Pero ¿sería transparente con el Señor? Definitivamente que no, ¿no? Sería simplemente es para que le escuchen los demás y digan, ¡Ah! Miguel ha tocado 100 casas y yo solamente 2, qué roche, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que no está siendo transparente, ¿no? Está aplicando astucia, ¿no? Entonces, y justamente en el libro de Hechos, que lo hemos estudiado con ustedes, vimos que hubo una pareja de Ananías y Zafira que trataron de aparentar cierta espiritualidad, vendiendo disque su herencia y trayéndolo todo a la iglesia, y de pronto el Señor vio y murieron, ¿no? Estiraron las patas por querer aparentar cierta espiritualidad que no la tenían, ¿no?
Entonces, en nuestro servicio al Señor, mis hermanos, tenemos que ser transparentes, ¿no? Recordemos que todo lo que hacemos debemos de hacerlo de corazón como para el Señor y no para los ojos de los hombres, tal como lo dice Colosenses, ¿no? Así le haya predicado a uno, así haya servido a uno solo, tenemos que ser transparentes, ¿no? Entonces, aquí Pablo está encarando también a los corintios, pero no está hablando de su ministerio que era transparente. Dios está buscando, entonces, ¿cómo servirle a Dios? Con transparencia. Amén. Verso 18, vamos al verso 18, mira lo que dice. Rogué a Tito y envié con él al hermano. Dice, ¿os engañó acaso Tito? Está diciendo, ¿no? Tito era compañero o discípulo de Pablo, ¿sí? Más adelante también encontramos una carta escrita de Pablo a Tito, ¿no? Pastor en Creta, si no me equivoco. Entonces dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Le está diciendo, Tito les ha engañado. Ya, imaginemos, yo no les he engañado, dice Pablo, pero Tito, mi amigo, les ha engañado. Dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Le dice a los corintios. Le está diciendo, ¿no? Ustedes nos conocen, conocen nuestros hechos, conocen nuestras obras, ustedes nos han visto, ustedes conocen nuestro caminar, nuestras pisadas. De tal manera que los está confrontando y les está diciendo que su servicio siempre fue ejemplo para los demás. Y ese es el cuarto punto, mis hermanos. Nuestro servicio tiene que ser de ejemplo a los demás, para los demás. Y yo te hago la pregunta, ¿llegarías al punto de decir como Pablo, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas que el Señor Jesucristo? ¿Qué dirías? Complicado decirlo hoy en día, quizás es eso, ¿no? O sea, Pablo está diciendo aquí que él ha procedido correctamente y que Tito también. Tanto el servicio de Pablo como el de su compañero Tito era de ejemplo. Es más, Pablo cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, anótalo, versos 6 y 7, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, dice, a que sean prudentes. Por cierto, Tito y Timoteo eran cristianos jóvenes, discípulos de Pablo. Entonces, Pablo le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y le pone ese peso a Tito y le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Preséntate tú en todo como ejemplo. El servicio a Dios tiene que ser ejemplo a los demás. La pregunta a la que quiero ir es, ¿eres ejemplo en cuanto al servicio para los que te rodean? Algunos de los que te rodean podría decir hoy, yo quiero servir como Julio César, yo quiero servir como Gisela, yo quiero servir como Alexander, yo quiero servir como Miguel. Algunos de los que nos rodean dentro de la iglesia podrán decir hoy eso. La respuesta lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Otra pregunta sería, si todos sirvieran como tú, o como yo, como tú, en esto, si todos sirvieran como tú, la pregunta sería, ¿cómo estaría la iglesia hoy? Imagínate un ratito. Si todos predicaran como tú, si todos invitaran como tú, pon tu nombre ahí, ¿eh? ¿Cómo estaría la iglesia hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Mejor? ¿Peor? No sé, o NA, no hay ninguna de anteriores. Son preguntas que nos llevan a la reflexión, ¿no? Recuerda, la iglesia requiere de buenos ejemplos. Pablo aquí está diciendo, no hemos procedido con el espíritu del mismo, dice, con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Le está haciendo la pregunta a la iglesia. Lo que le está dando la apertura es decir, si tienen que hablar, hablen, ¿no? Sea a favor o en contra, díganme, le está diciendo Pablo. Pero Pablo tuvo esa autoridad porque ciertamente tenía el mismo sentir que el Señor Jesucristo. Pero no es imposible, porque Pablo fue un creyente como tú y como yo. Ese mismo Santo Espíritu que transformó la vida de Pablo, también está transformando tu vida. Ese mismo Señor Jesucristo que tuvo su encuentro con Pablo, también ha tenido su encuentro contigo. De tal manera que nosotros también somos llamados, así como Tito, a presentarnos como buen ejemplo, a pesar de que podrías en edad ser joven.
ser ejemplo a los demás. Pablo luego le escribió a otro de sus discípulos, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Increíble, ¿no? Timoteo, pastor joven, está siendo llamado, y esto es bien interesante. Cuando le habló a Tito, le dijo que sea ejemplo en todo, pero a la iglesia, ¿no? O sea, que la iglesia pueda ver en Tito y decir, ciertamente yo quiero servir como Tito, ¿correcto? Pero aquí en Timoteo, mira, vamos a leer bien la frase, dice, sino que sé ejemplo de los creyentes. No dice a los creyentes. A los creyentes sería nuevamente como Tito, frente a los creyentes, ¿cómo te ven? Pero de los creyentes, ¿sabes qué? Es como Dios ve tu servicio. Podrá decir Dios, dentro de este grupo de creyentes que se encuentran en Pachacútec, de la Iglesia Jesús Salvador, voy a sacar a este, porque dentro de ellos Él es ejemplo a este mundo. Así como en algún momento sucedió con Job, ¿no? Imagínate, si de pronto viene Sata y le dice, Señor, a ver, ¿cómo está mi iglesia de Pachacútec? Esto no es real, ya, estoy como que escenificando una película, ¿no? Viene Sata y le dice, ¿has visto mi iglesia de Pachacútec, Jesús Salvador? Claro. Sí, te alaban, ¿no? Ahí más o menos entran al Zoom. Pero el Señor tocaría tu nombre como para decir, ¿has visto a mi siervo Alexander? ¿Has visto a mi siervo Miguel? Ay, pastor, ahí sí como que es un poco complicado, cierto, pero Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Somos llamados a ser ejemplo. Ya eres creyente, pero ahora necesitamos ser ejemplo. ¿Es difícil? Es difícil, pero no es imposible. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo, que tuvo Pablo, que tuvo Tito, que tuvo Timoteo. Ese mismo sentir. Entonces, ¿cómo servir a Dios? Siendo ejemplo a los demás. Es otro punto que es necesario recordar. Seguimos. Verso 19, mira lo que dice. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo muy amados para vuestra edificación. Entonces Pablo aquí está haciendo como que conversa consigo mismo, ¿no? Y él dice, ¿ustedes piensan que me estoy disculpando con ustedes? Eso es lo que le está diciendo. Y Pablo cuando envía esta carta o dedica este texto en esta carta, porque te vuelve a decir, antes de enviar esta carta, Pablo llegó a Corintio, se dio el pleito y Pablo continuó su camino, no se quedó para que el fuego no se encienda más, porque habían personas que estaban hablando en contra de Pablo. Ahora Pablo a través de esta carta los está corrigiendo, los está aclarando y luego va a volver a ir, porque en el capítulo 13 les va a decir, yo voy a ir a ustedes, le dice. Pero a lo que lo que le está diciendo es lo siguiente, ¿no? Ustedes piensan que yo me estoy disculpando, les dice eso, ¿no? O sea, como que así, a la legal. Pablo fácilmente en su carne, no hizo esto, pero en su carne pudo haber dicho, ¿no? ¿Qué se han creído los corintios? Yo lo he fundado, los he discipulado y todo, y vienen a cuestionarme, saquen esos inmaduros y punto. Pero eso es la carne, ¿no? O sea, Pablo en su carne pudo haber hecho porque estaba en lo correcto, ¿no? Porque esas personas que se habían metido a contaminar esto en Corinto, definitivamente más adelante va a decir sus pecados incluso, eran personas que estaban haciendo divisiones en ira, tantas cosas. Pablo pudo haber hecho eso, pero Pablo se da el tiempo de decirles, les digo todo esto delante de Dios, y no es que me esté disculpando, sino que lo hago, dice, para edificar, para vuestra edificación. Entonces el servicio de Pablo no buscaba tener él la razón, no solamente buscaba lo correcto, sino ser de edificación. Hay una gran distancia en servir a Dios correctamente y servir a Dios correctamente, pero edificando vidas. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. El corazón de Pablo no estaba tanto en él, no estaba pensando tanto en él, estaba pensando en quién, en el prójimo.
en que el prójimo sea edificado. Un ejemplo práctico así de cómo es de tener la razón o hacer lo correcto y hacer lo correcto y edificar. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, o sea, esto es también una significación. Cultos presenciales, estamos aquí todos saltando, alabando al Señor y todo eso, bien chévere, ¿no? Y de pronto los siervos llegaron temprano, ¿no? Ahí Julio César vino y de pronto barrió el templo, vino la hermana Luz, lo trapeó, todo bonito, y de pronto llegó uno por ahí y derramó su yogur, ¿no? Imaginemos, ¿sí? Y de pronto, ya vamos a comenzar el culto, terminamos de orar y decimos, hermanos, ya comenzamos el culto y vemos ahí todo el yogur chorreado en la entrada. Y decimos, uy, ¿qué fue? ¿Quién lo hizo? Y Julio César dice, yo no, yo lo barrí. Y Luz dice, no, yo lo trapié. Ah, no sé, yo no lo hice. ¿Estarían en lo correcto? Definitivamente estarían en lo correcto, porque el que derramó el yogur fue Alexander, imaginemos. ¿No? O sea, y se fue al baño para que no lo vean, ya imaginemos. Eso sería lo correcto, decir yo no lo hice, el otro también no lo hice, tiene la razón, pero ¿sabes qué edifica? Que de pronto Julio César diga, oye, ya va a comenzar el culto, voy, traigo el trapeador, lo trapeo, todo eso, lo limpio, y luego terminando el culto, vemos, bueno, damos la opción a que diga el que lo hizo, que nos diga, ¿no? ¿Quién lo hizo? Como para de pronto tampoco las cosas queden así, ¿no? Pero eso edificó. ¿Por qué? Porque solucionó el problema y después recién se corrigió al que hizo ese agravio, ¿no? Es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero muchas veces buscamos tener la razón, hacer lo correcto, entre comillas, pero no buscamos la edificación del prójimo. Recuerda que el servicio al Señor no se trata de actividades, sino estamos tratando con vidas, con personas, estamos edificando corazones. Entonces jamás puedo refugiarme en decir, estoy haciendo lo correcto, pero esto puedo estar hiriendo o dañando el corazón de mi prójimo. Y Pablo acá, cuando él hace llegar todas estas palabras, Pablo fácilmente puede haber dicho ya, ni más voy a Corintios. Pero Pablo todo esto lo está haciendo ¿para qué dice? Para vuestra edificación. Eso es lo que tenemos que buscar, mis hermanos, cuando servimos al Señor, edificar al prójimo. Edificar al prójimo. Dice un comentarista bíblico, no era su propósito que los corintios se desviaran, sino hacerlos recapacitar. Ese era el propósito de Pablo. No era que de pronto sacara en cara a los corintios. Su propósito que era que recapaciten. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud también cuando servimos en las cosas del Señor. No actuar en la carne nada más, sino hacerlo con amor, siempre buscando que la otra persona recapacite. Amén. Verso 20, rápidamente, hemos visto ya 5 puntos. ¿Cómo debo servir? Edificando vidas. Amén. Verso 20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Lo que le está diciendo, pues me temo que cuando llegue no los voy a hallar como yo quiero, dice. Dice, y yo seré hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo era consciente que todo esto estaba sucediendo o todo esto había en la iglesia de Corintio. Si tú fueras Pablo y te enteras todo eso de la iglesia que de pronto fundaste en el amor de Cristo, ¿tendrías ganas de escribirle una carta? Seamos sinceros, la mayoría de nosotros dice ya ni más, no, me olvido, el Señor me ha llamado a otro lado, diría, ¿no? Algo así. Pero Pablo, aún así les está escribiendo, pero lo que a mí me impacta cuando dice, pues temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Es como cuando mamá dice, o papá decía, o mamá cuando salían de casa decía, cuando vuelvo, pobre de ti si no encuentro el cuarto ordenado, ¿no? No sé, muchos de ustedes quizás les han dicho, ¿no? Algo así Pablo está diciendo, me temo que cuando llegue los encuentre como están, ¿no? Así, en divisiones, en envidias, en iras, en murmuraciones. Definitivamente, entonces estamos viendo el corazón de Pablo, no es que él estaba apañando el pecado, sino que su servicio siempre estaba buscando la santidad de la iglesia. Por eso te decía hace un momento, a pesar de que eran como eran, Pablo los amaba, les sirvió en amor, no fue de agravio para ellos, ¿correcto? Pero al mismo tiempo también vemos que está buscando la santidad de la iglesia. No es que Pablo se está haciendo
el ciego ante los problemas que está ocurriendo en la iglesia, sino está buscando esa santidad dentro de la iglesia. Nuestro servicio a Dios también, ¿cómo debemos servir a Dios? Buscando santidad del prójimo, de la iglesia, buscando apartar del pecado al prójimo. Porque le sirvo y dice que lo amo al hermano X en Cristo, no le voy a corregir. Ten cuidado, la corrección es buena, pero hagámoslo con amor en el Señor. Y aquí Pablo está diciendo las cosas que no están bien, ¿no? Diciendo, no, hermano, no hay problema, sirve nomás, no hay problema, sigamos todo para adelante. No, tengamos cuidado. La santidad de la iglesia es muy importante, ¿no? Entonces, con esta exhortación él está llamando al arrepentimiento. En otras palabras, no está apañando el pecado. Es difícil y es incómodo definitivamente poder corregir a alguien, poder decirle cuáles son sus errores, sus defectos. Es difícil, o sea, es incómodo, ¿no? A veces hasta te podrían decir, ¿y tú? ¿No? La típica, ¿no? Y a Pablo pudieran haberle dicho, ¿no? ¿Y tú? Pero Pablo aquí nos está limitando. Es bueno a veces decir las cosas que están mal, como un padre a su hijo, ¿no? Cuando corregimos. Había ocasiones donde he tenido que corregir de una manera dura a mi hijita Kiyari, que tiene ya 8 meses. 8 meses, digo, 8 años. 8 años, 8 meses en cuarentena, ya. Tiene 8 años, ¿no? Entonces, y he sido duro y es la niña de mis ojos, ¿no? O sea, después de Sofía es la mujer que amo, ¿no? Kiyarita. Y he tenido que ser duro. Me es incómodo ser duro, pero es necesario, porque es para su edificación. ¿No es cierto? Los que son padres me van a entender. Y lo mismo está ocurriendo con Pablo. Su servicio está buscando la santidad de la iglesia. De lo mismo tiene que ocurrir en tu vida, mi hermano. Si estás dispuesto a servir al Señor, en todo momento tienes que ser consciente que tenemos que buscar la santidad de la iglesia. En algún momento te va a tocar quizás liderar un grupo, un ministerio de alabanza, un ministerio de niños, un ministerio de jóvenes, un ministerio, no sé, de mujeres, de matrimonios. No puedes apañar el pecado. Tienes que hablar en amor y buscar la santidad de esas vidas. No tienes que hacerte el ciego ante eso. Entonces, qué importante es aprender estos principios. ¿Cómo debe ser mi servicio? Buscando la santidad del prójimo. Y eso es lo que hacía Pablo. Verso 21, y con esto terminamos con el séptimo cómo. Dice 21, en cuanto vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y todo esto estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio, a quien Pablo les está escribiendo, ¿no? Y aquí vemos que Pablo se dolía por el pecado del prójimo, por el prójimo que no se ha arrepentido. Entonces, no se está indignando por el pecado del prójimo, sino se está doliendo. Pablo no estaba buscando perfección. Lo que él estaba pidiendo es arrepentimiento, porque dice, ¿no? Y no se ha arrepentido de la inmundicia, dice, ¿no? O sea, y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Entonces Pablo está diciendo, el problema no solo está en que hayan pecado, el problema está en que no se arrepientan. Y una de las cosas que Pablo está buscando en su ministerio, en su servicio a Dios, es el arrepentimiento del prójimo, ¿no? Y él se duele por esta falta de arrepentimiento del prójimo. Y lo mismo debemos hacer nosotros como líderes, como siervos. Nos debe más que indignar el pecado o la falta de arrepentimiento del prójimo, de la oveja, debe ser que nos debe de doler. Dice un comentarista bíblico o un teólogo llamado Calvino, dice, Pablo nos revela la mente de un pastor verdadero y sincero cuando dice que él verá los pecados de los demás con dolor. Y ciertamente Pablo dice que iba a llorar, ¿no? No dice, pobre que no se haya arrepentido, voy a sacar el látigo, no dice, ¿no? Sino dice, me va a doler, voy a tener que llorar, el Señor me va a humillar. Ese es un padre por su hijo, ¿no? Cuando el hijo de pronto ha hecho cosas desagradables a Dios, más que indignarnos, nos debe de doler por lo que está sucediendo y está haciendo, ¿no? Pero eso tampoco no nos va a llevar al punto de pronto no corregir.
Entonces vemos un equilibrio entre la santidad, pero al mismo tiempo no llevarlo. Pablo no se está poniendo en un trono de juez, sino se está poniendo como pastor y está diciendo, me va a doler. A mí me encanta cuando Daniel oraba. La Biblia, cuando estudias el libro de Daniel, vas a ver que ciertamente Daniel pecó, como todos, porque Romanos lo dice, por cuanto todos pecaron, pero la Biblia no registra ningún pecado de Daniel. Son pocos hombres en la Biblia no registra pecado. No significa que no hayan pecado. Han pecado, porque la Biblia dice que todos han pecado. Pero la Biblia no registra un pecado en la vida de Daniel. Pero ¿sabes cómo oraba Daniel? Cuando Daniel clama a Dios, dice, hemos pecado, nos hemos rebelado, te hemos ofendido. Y se incluye, se identifica con su prójimo. El pecado de mi prójimo tiene que causarme dolor, no solo indignación. Cuando mi prójimo ha caído, tiene que causarme dolor. Esa es una de las credenciales de un siervo de Dios. Busca la santidad, sí, pero también se duele con el pecado o con la falta de arrepentimiento de su prójimo. Entonces, a través de estos pasajes, mis hermanos, podemos ver que ciertamente Pablo tenía ese sentir que también tiene el Señor Jesucristo. ¿Sabes que el Señor Jesucristo, cuando vio Jerusalén, su pueblo, su ciudad, de donde él era también definitivamente, se dolió, dijo, ay Jerusalén, ay Jerusalén. Le dolía al pueblo el pecado de su pueblo, la incredulidad de su pueblo. Cuando de pronto vino Marta y María diciendo, no, Lázaro ya murió, ¿por qué llegas tarde? Porque era amigo de María, Marta y María. La Biblia dice que Jesús lloró. No se indignó, sino lloró. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de Marta y María. Entonces, mis hermanos, el verdadero siervo de Dios entiende que está sirviendo vidas y no está sirviendo en actividades. No se trata de actividades, no se trata de cuántas cosas hago, no se trata de cuántos estoy ministrando en mi ministerio. Y si en algún momento Dios te llama al pastorado, no se trata de cuántos miembros tengo en mi iglesia, sino se trata de quiénes Dios me ha dado a cargo. Cada vida. Si en algún momento te toca ministrar niños, jóvenes, matrimonios, cada una de esas vidas Dios te las ha encomendado. Eso significa ser siervo, porque somos siervos de Dios. Dios nos está poniendo frente a nosotros esas vidas para poder servirle. El Señor es el que dice, el que tú le haces a este pequeñito, lo que tú haces con este pequeñito, me lo haces a mí. Entonces, mis hermanos, recordemos esto. Cuando sirvamos, ¿cómo servimos? Para resumir, buscando el bien del prójimo. ¿Cómo servimos? Con amor, en amor y por amor. ¿Cómo servimos? Con transparencia. ¿Cómo servimos? Siendo ejemplo a los demás. ¿Cómo servimos? Edificando vidas antes que buscar tener la razón. ¿Cómo servimos? Buscando la santidad de la iglesia. ¿Cómo servimos? Doliéndonos por el pecado no arrepentido de nuestro prójimo. Y podríamos quizás mencionar más, pero aquí en esta porción Pablo nos enseña eso. Y cuánta razón entonces decía Pablo cuando exhortaba ahora a los filipenses y les decía en el capítulo 2, verso 5, ¿no? Que hemos leído, cuánta razón tenía Pablo cuando de pronto les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo hizo el Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Pero ¿sabes qué? Esa naturaleza humana que tomó el Señor Jesucristo hizo todo eso, mostró todo eso, pero el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La Biblia dice que el Señor exalta al humilde, al que se humilla. Por algo Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por algo Pablo cuando hablaba del pecador decía, yo soy el primero entre los pecadores, soy el último entre los apóstoles, soy el más pequeñito.
Esa debe ser nuestra actitud al momento de servir. ¿Cómo servir? Con una actitud de humildad, de entender que debemos seguir las pisadas del Maestro, las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Es posible? Sí, porque Pablo lo hizo, Tito lo hizo, Timoteo lo hizo. Tenemos que seguir esas pisadas. Ellos tienen el mismo Santo Espíritu de Dios. Ellos conocen al mismo Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Amén.